fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Una vez más, todos juntos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Si usted analiza el versículo, esto lo hemos hablado en otras oportunidades y hoy vamos a estar tratando de profundizar. Créanme que quisiera tener más tiempo, pero hay muchas otras cosas que queremos abarcar. Yo creo que Epifanio va a tener chance para profundizar en este versículo. Pero no sé si les parece curioso que cuando nosotros hablamos de potencia y cuando hablamos de poder, que viene de parte de Dios, hablando de fortalecidos con su poder y con la potencia de su gloria, de hecho en el lenguaje original está hablando incluso de cosas sobrenaturales. ¿Me explico? O sea, nosotros hablamos de la potencia y el poder de Dios y automáticamente, y de hecho así lo dice literalmente el pasaje, normalmente se enfoca en cosas sobrenaturales. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando el maestro llegó a la casa de mi tocayo Jairo, que la niña había muerto? Incluso le dijeron, maestro, ay, no molesten al maestro porque ya la niña ya se murió. Y entonces el Señor le dice, no está muerta, ella solamente está durmiendo. Y la gente se burlaba, porque no era natural lo que estaba pasando en ese momento. Pero entonces el Señor toma a la niña, ora, dice la Biblia que se incorpora. Esto es algo totalmente sobrenatural. Alguien que vuelve después de estar muerto a la vida. Ni siquiera parecido a lo que pasó con Lázaro, uno de los muy buenos amigos que tenía el Señor Jesús. Lázaro murió y al Señor le mandan a informar antes de su muerte que Lázaro estaba muy mal. Marta y María, sus hermanas, mandaron a avisar al Señor desde Betania que Lázaro estaba muy mal, que estaba muy enfermo. Y el Señor se tardó todavía 2 días en querer descender a Betania. Y el viaje eran 2 días más. Así que el Señor llegó 4 días después. Y resulta que ya Lázaro ya se había muerto. Y estaba muy muerto. Ya 4 días. De hecho, dice la Escritura que cuando el Señor pidió que removieran la piedra, sus hermanas se acercaron y dijeron, maestro, lo que pasa es que ya no es muy buena idea. Ya han pasado muchos días, ¿verdad? Y el Señor, simplemente con el poder de su gloria, con la potencia de su gloria, llama a Lázaro y lo obliga a salir de esa tumba. Dice la Escritura que salió atado de manos y pies. Es la manifestación de su poder de una manera sobrenatural. Toma el Señor los alimentos. Nada más había 5 pancitos y 2 chovequitas, 2 sardinitas y eso es lo que había. El Señor le dice a los discípulos, siéntenlos de 50 en 50. Ellos no querían trabajar mucho esa noche, esa tarde, pero el Señor nos manda a ubicar a toda esa multitud a sentarse en grupitos de 50. Y una vez que los sienta a todos, comienza simplemente a repartir. Lleven, repartan. Iban, volvían, iban y volvían. Pero aquella canasta nunca cesaba. Iban y volvían. Y los alimentos seguían multiplicándose de manera milagrosa. Hasta que todos fueron saciados. Y adivinen qué. Sobró. Y no sobró las 5 bichitas de pan, ni las 2 chovequitas de las que hablamos inicialmente. Sobraron 12 cestas de comida, una para cada discípulo que no querían trabajar esa tarde. Ese es el poder y la manifestación de su gloria. ¿Cuántos de nosotros queremos que ese poder de Dios se manifieste en nuestras vidas? Qué bonito saber que sigue siendo el mismo Dios y que sigue manifestándose. Ahora, si usted lee el versículo 11, que lo tenemos allí proyectado, para su propia vida hoy se hace efectivo el ser fortalecido con su poder y también la potencia de su gloria. ¿Con qué objetivo?
¿Con qué propósito? Porque aparece la palabra para. ¿Con qué propósito? Para que usted y yo también hagamos grandes milagros, señales y prodigios. ¿O para qué? Porque hay un milagro aún más grande que usted y yo necesitamos, y es aprender a tener toda paciencia. Ese es el milagro más grande que hoy en día la iglesia necesita. Ya no necesitamos ver a esos leprosos devolviéndose. Ya no necesitamos aquel hombre de 40 años que fue restaurada su vista, que desde bebé había nacido ciego. Ya no necesitamos tanto esas cosas. Usted y yo lo creemos por fe. Ahora necesitamos que ese poder de Dios transforme mi vida, transforme mi forma de pensar, y que cambie por completo el rumbo de hacia donde yo voy. Cuando usted medita esto, usted se da cuenta que cuando hablamos de la paciencia y de la longanimidad, no estamos hablando de lo mismo que usted y yo entendemos por paciencia cuando lo hablamos en español. No es lo mismo, se parece, pero no es lo mismo. De hecho, les pongo acá como introducción que hablar de la paciencia no es hablar de largas filas. Aquí lo que estamos hablando hoy en día, aquí lo que nos compete hoy en nosotros, en nuestro crecimiento espiritual. Yo sé que da pereza estar en una larga fila, mis amados hermanos. A usted le da pereza y usted dice, ay, es que necesito tener. Yo creo que no es la misma. Yo creo que no estamos hablando de esto que a veces te toca permanecer sentado por mucho rato esperando a que te llamen. Tampoco es esperar a una persona o una llamada de esas que nunca llegan. Y lo que nosotros referimos automáticamente como es que a tal persona hay que tenerle mucha paciencia. Mucha paciencia. Oye, hay gente que hay que tenerle paciencia. Es verdad, sí es verdad. Pero en el sentido espiritual, lo que nos ocupa a nosotros hoy en día como iglesia, créanme que hablar de la paciencia es algo mucho más amplio, y tengo que decir algo mucho más importante, que tiene que ver con el aprender nosotros a someternos de manera gustosa a la voluntad de Dios. Someternos de manera gustosa a la voluntad de Dios. Vamos a tener tiempo, pienso yo, para poder hablar bastante acerca de las pruebas. Hoy no vamos a tener tiempo para hablar de las pruebas. Pero Santiago dice que usted y yo debemos de tener ¿qué? Sumo gozo en medio de las pruebas. ¿Qué le está pidiendo Santiago a usted que tenga? Según lo que estamos diciendo, lo que es la paciencia. Cuando Santiago dice que ustedes deben de tener sumo gozo en medio de las pruebas, él está diciendo que ustedes tienen que aprender a tener la verdadera paciencia. Esa es la aplicación correcta de la paciencia en la vida de un creyente. En medio de la prueba, el creyente no está llorando, el creyente no se está quejando, el creyente no está peleando con Dios, el creyente no anda buscando culpables. ¿Qué es lo que hace el creyente en medio de la prueba? Tiene sumo gozo, es decir, tiene de la paciencia, pero de la de verdad. Acompáñenme en oración para que el Señor me ayude a poder avanzar sobre este tema y poder describir lo que tenemos por acá. Bien, mis amados hermanos, cuando hablamos de la palabra paciencia, bíblicamente hablando, cuando hablamos de la palabra paciencia, ustedes pueden buscar en el diccionario, pueden buscar en la RAE, pueden buscar en se busca en Google, para Google que es paciencia, y Google te va a decir. Pero bueno, cuando hablamos espiritualmente acerca de la paciencia, nosotros tenemos que irnos al idioma original. ¿Qué fue lo que escribieron los, en este caso los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué fue lo que escribieron cuando pensaban en la palabra paciencia? Cuando el Espíritu Santo de Dios les inspiraba en hablar de la paciencia, aparece una palabra que es la famosa, ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Grupo Monet, que tiene que ver específicamente con permanecer abajo.
a veces se pensaba mucho que tenía que ver con el hecho de mantener un bajo perfil, que eso tenía que ver con lo que era la palabra paciencia. Me mantengo en un bajo perfil en medio de la opresión, así no me exalto, no, pero no tanto busca esa dirección. La palabra paciencia como tal tiene que ver con que hay alguien que está sobre nosotros y yo estoy reconociendo que hay alguien que está sobre mí. Pregunta, ¿quién está sobre nosotros? Nuestro Dios Padre, el hacedor, el creador, el sustentador de todo lo que nosotros vemos. Él está sobre nosotros y Él está planeando algo. De hecho, lo tiene planificado desde antes de la fundación de este mundo. Usted y yo estamos acá porque así lo planificó el Señor. No es una casualidad, no es obra de la casualidad. Pero usted y yo no podemos saber qué va a pasar específicamente con este plan perfecto que Dios tiene. Porque nosotros no somos soberanos, no tenemos esta capacidad omnisciente que tiene el Señor. Así que mientras tanto, usted y yo no vamos contra la corriente, sino que usted y yo nos sometemos y permanecemos abajo, viendo lo que el Señor está haciendo a través de mi vida y la de mis hermanos para su propia voluntad. Es decir, que permanecemos bajo el poder de Dios. Esto se traduce como paciencia. No sé si les puse algo más. No, todo aparece ahí. Se traduce entonces como paciencia. Me pareció curioso porque uno de los traductores más conocidos, que es Pine, hablaba de un aguante, de la palabra aguantar. Cuando pone el grupo Monet, lo puede traducir también directamente como la palabra aguantar, pero dice que es aguantar gustosamente, ¿verdad? Yo no sé cuántos de nosotros tendremos la capacidad para aguantar gustosamente, ¿verdad? No se preocupe, yo estoy contento aquí como estoy, ¿verdad? Bueno, literalmente eso es lo que busca el escritor, que usted y yo podamos tener claramente la idea de que usted y yo no estamos sobre el Señor, que nuestra voluntad no está sobre el Señor, que las cosas que pasan en mi vida no es ni porque yo me lo merezco, ni porque no me lo merezco. Es porque hay alguien que está sobre mí, que tiene control de todas las cosas, y Él únicamente nos usa de acuerdo a sus propósitos. Nos hace recordar que nosotros somos el barro y que Él es el alfarero, y que Él transforma nuestras vidas y todas las circunstancias a nuestro alrededor para la gloria de su precioso nombre. En Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos habla que la paciencia es guardar los mandamientos de Dios y la fe. Y me encantó la manera en que lo presenta este pasaje. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Cuando este pasaje se describe acá en el libro de Apocalipsis capítulo 14, en su contexto estamos hablando específicamente del tiempo de la tribulación. Usted y yo ni siquiera vamos a estar aquí en la tierra. Pero en medio de esta situación se presenta uno de esos secretos que se manifiestan en la Escritura para que usted y yo prestemos atención y que entendamos que lo que para usted y para mí es la paciencia está muy lejos de lo que Dios quiso decir cuando habló de paciencia. Y esto me parece muy curioso porque en realidad nuestro propio idioma ha tratado de vulnerar lo que Dios quiso decir para que nosotros no lo entendamos tan claramente. Pero dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué es lo que está? La paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué es tener paciencia? Guardar los mandamientos y mantener nuestra fe en el Señor intacta. Y diría el gringuito, forever and ever, ¿verdad? Por siempre. Esto sería paciencia. La paciencia es agarrar los mandamientos de Dios y ponerlos sobre mi corazón, ponerlos sobre mi vida. Aquí estoy yo, Señor, y todavía no tengo mucha paciencia, pero yo quiero comenzar a tener paciencia. Y tengo muchos anhelos y muchos sueños y muchas cosas que creo que me merezco. Porque por ahí comenzamos. Ahora aquí vienen tus mandamientos. Comienzo a conocer tus mandamientos. Pero resulta que tus mandamientos comienzan a ser muchas veces contradictorios a lo que yo quiero hacer.
a lo que yo tengo ganas de hacer, a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Y yo tengo que tomar la decisión si decido someterme, ponerme bajo los mandamientos del Señor y permitir que ellos sean los que gobiernen mi vida, o yo indirectamente le voy a decir al Señor, no, espérenme, lo que pasa es que sí, está muy bonito esto de los mandamientos, pero yo todavía quiero resplandecer, yo todavía quiero sobresalir, yo todavía quiero hacer lo que yo quiero, no me quiero someter a tu voluntad de tus mandamientos, quiero estar por encima de ti. Cuando el creyente comienza a tener verdadera paciencia, lo que dice es, Señor, hágase tu voluntad. Cuando el Señor enseñó a orar a los discípulos, no por gusto, introdujo esa frase, venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Que tu perfecta voluntad, tu gobierno sea sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre esta tierra. Y yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Yo me someto ante tu perfecta voluntad. El ser humano va a vivir en un constante pleito con Dios. Va a vivir en una lucha eterna con Dios. Porque nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Y sabe por qué la humanidad está tan mal? Porque cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Los jóvenes son jóvenes cristianos y como somos jóvenes cristianos queremos andar haciendo lo que queramos hacer porque yo soy joven. Sí, usted es joven, pero también es un joven cristiano. Y debe de permitir que la voluntad de Dios esté sobre lo que usted quiere hacer. Nos casamos. Los que se casan, porque hoy en día la gente no se quiere ni casar. Nos casamos. Y yo casado todavía quiero andar haciendo lo que a mí se me ocurre hacer y no me quiero someter a la perfecta voluntad de Dios. De hecho, hasta da risa ver que los jóvenes quieren andar jugando de grandes y quieren andar haciendo cosas de grandes, y una vez que se ponen a hacer cosas de grandes, ahora quieren volver a ser chiquillos y andar haciendo cosas de adolescentes y retrocediendo el tiempo, que déjeme decirle, no vuelve. Y así en cada área de nuestra vida nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, que es contraria a la voluntad de Dios. Y Dios dice, no, usted necesita tener paciencia. Y como no te has acoplado a mi perfecta voluntad, yo tengo para ti unas cuantas pruebitas que te van a ayudar a mirarme a mí. Y comienza la cosa a ponerse difícil. Comienza la cosa a ponerse tosca. Comienza el camino a ponerse árido. Y cuando Dios comienza a asfixiarme, entonces yo todavía tengo, sí, porque soy sinvergüenza y todavía tengo la osadía de decirle al Señor, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? Y me siento ahorcado, Señor. ¿Y por qué estamos ahorcados? Porque estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer y no nos hemos sometido a la perfecta voluntad de Dios. Cuando yo tiro mis supuestos derechos al suelo y comienzo a abrazar los beneficios del Señor y comienzo a hacer para lo que fui creado, comienzo a vivir bajo la paciencia del Señor, bajo el conocimiento, el sometimiento de su voluntad, entonces el Señor comienza a bendecirme. No lo digo así en Mateo 6, del 30 al 33. Los gentiles se preocupan por estas cosas, pero nosotros no. Nosotros sabemos, o el Señor sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Pero busquen primero el reino de Dios. ¿Busquen de cuánto? El primero. Y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué decía el Salmo 37:4? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tus peticiones, cuando tus anhelos están chocando y sientes que tus expectativas cada día están más lejanas a tu realidad, resulta que nos falta paciencia. Resulta que yo estoy caminando en contra de la voluntad de Dios y Dios dice, mijito, por ahí no es el camino. Y mientras no entiendas que por ahí es el camino, tengo unas cuantas pruebitas muy finas que te van a ayudar a entender quién es Dios, quién es el que está arriba
y quién es el que está abajo. Yo suelo decir que en los tiempos de prueba, lo primero que le digo, Señor, ayúdame a entender por qué estoy en prueba para acoplarme lo más rápido posible para salir de esta prueba. Porque ¿a quién le gusta estar en la prueba? De hecho, Pedro dice, para ninguno va a aparecer algo de gozo, ¿verdad? Todo lo contrario, es de gran dolor y aflicción. Entonces decimos que la paciencia, en pocas palabras, es el guardar los mandamientos de Dios y la fe. Nos toca entender entonces este concepto que aparece en Colosenses, el capítulo 1, donde estamos. Vamos a este pasaje, no lo pierdan en su Biblia. Colosenses, el capítulo 1, pero vamos a leer un poquito más abajo. Todo se trata de Dios. Y yo voy a hacer como estos predicadores que algunas veces vemos en la televisión. Repita conmigo. Todo se trata de Dios. Dígalo conmigo. Todo se trata de Dios. Oye, y es que parece que a veces tenemos que estar en el kindergarten, ¿verdad? Y repetirlo así. Pero es que es la única manera que muchas veces vamos a entender las cosas. El ser humano tiene la tendencia a creer que todo se trata de mí. Todo se trata de mí. Y esto no es un asunto de que porque crecimos y quiero que todo se trate de mí. Es que nosotros lo vemos desde los bebés. Desde que usted y yo estábamos en la escuela y iban a repartir el dulce el último día de clases, y ponían el dulce y usted corría hacia el dulce o hacia la chichita y usted buscaba el pedazo de dulce que más se acoplara a su personalidad. Usted no buscaba el vaso de chicha que estuviera más vacío, ¿cierto? ¿Cuál buscaba usted? Todavía hoy en día, la edad que tenemos, pasan la bandeja en el culto, ¿verdad? Usted está, Tim Marín, no, que Tim Marín no. Este no, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esta tendencia. Yo he dicho 1000 veces, usted pone 2 niños pequeños a jugar, pero póngale solo un juguete. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Todo se trata de... Vamos a Colosenses, el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. En adelante. Es un pasaje que me encanta. Dice la escritura, Él es, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo se humanó para ser la imagen y reflejo del Dios que es invisible y eterno. El primogénito de toda la creación. ¿Qué significa esto? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Ojo con esto, visibles e invisibles. Sí, hay un montón de cosas que son invisibles, que están creadas por Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Porque todo se trata de Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿De quién se trata todo lo que hay en este mundo, mis amados hermanos? ¿De quién se trata todo? Se trata de mí. Qué bonito. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 20 que un día estaremos todos compadeciendo ante la presencia de Dios. Y dice Juan en su escritura en Apocalipsis, y vi yo a todos los muertos. Dice Juan, y utiliza una frase que me encanta. Vi a todos los muertos. ¿Se acuerdan cuál es la frase? Grandes y pequeños delante del trono. Y créanme que no está hablando de adultos y de niños. Lo que pasa es que el ser humano tiene un sentido de grandeza que no sé dónde lo ha tomado, pero hay muchos de nosotros que pensamos que porque tengo estudio, que porque tengo dinero, que porque tengo posesión, entonces ahora sí soy grande.
Grandes Isaac, y no le he dicho nada a nadie, ¿verdad? Grandes Eibar, que está ya sentado, ¿verdad? Y nadie le ha dicho nada, ¿verdad? Allá va a estar haciendo fila para él, hermanos. Nito Cortizo, RM, no sé quién es RM, ustedes deben de saber quién es RM. Ahí va a estar Biden. Dijo una señora que se enredó, Ramaca Parama. Allí va a estar haciendo fila, grandes y pequeños. Y me duele decir esto porque va a haber gente que usted los ve que trabaja en una construcción toda la vida y que cada fin de semana apenas recibe lo poquito que recibe, lo malgastan en una cantina. Grandes y pequeños, delante de la presencia de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y fue abierto el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese día, los grandes y los pequeños entendieron que no se trataba de ellos. Ese día entendieron que hay uno que está sentado en el trono, que es el Altísimo, el que gobierna todo, que dice que es que siempre se trató de mí y nunca me buscaste. Tuviste la oportunidad y no me buscaste. Este evangelio del reino ha sido predicado en todas las naciones de la tierra. Hoy en día nadie tiene excusa. Incluso dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, oh hombre, eres inescrutable, dice la Escritura. Usted y yo no tenemos ninguna excusa para no entender que nuestro Dios es el dueño, el creador y el soberano de todo lo que hay. Todo se trata de Él, mis amados hermanos. Todo se trata de Él. Y con esto quiero decir que usted y yo somos expectantes de la voluntad de Dios. Y que no he venido a explicar esto. Usted y yo somos únicamente expectantes de la voluntad de Dios. Usted y yo no somos la voluntad de Dios. Somos parte de sus propósitos. Somos simplemente herramientas que Él usa en sus manos. Y somos expectantes, tenemos que estar viendo pacientemente, en bajo perfil, lo que el Señor está haciendo. Mientras tanto, aquí le decimos, Señor, si alguien quiere usar, heme aquí, envíame a mí. Somos expectantes de la voluntad de Dios. Independientemente de lo que usted entienda o no entienda, sigue siendo expectante de la voluntad de Dios. Usted no tiene que entender lo que Dios está haciendo, ni siquiera con su propia vida. Mucho menos tiene que entender lo que está pasando en la humanidad. Para mí es risible escuchar a la gente que dice, si Dios existiera, el mundo no estaría como está. Para mí eso es risible. Y no me preocupa si lo entiendes o no lo entiendes. Porque es la manifestación del pecado lo que ha destruido el mundo para que esté como esté. Es la falta de la búsqueda de la presencia de Dios la que tiene la humanidad como la tiene. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestra sociedad se está devastando cada día por la falta de someternos a la voluntad del Señor. Y lo que comienza a pasar a nuestro alrededor, que es una consecuencia de simplemente darle la espalda al Señor, no importa si lo entendemos o no, seguimos siendo expectantes de la voluntad de Dios, porque ninguno de nosotros sabe lo que ha de pasar, solamente el Señor. En su plan eterno, en su gobierno, en su soberanía. Seguimos siendo expectantes. Usted y yo a veces no entendemos ni siquiera lo que Dios está haciendo en nuestra propia vida. No sabemos lo que el Señor está haciendo en la vida de nuestros hijos. No lo sabemos, ¿verdad? Seguimos siendo expectantes de la voluntad de Dios. Y esto es tener paciencia. Porque me habla de mi actitud. Y yo debo de aprender a esperar alegremente la manifestación del plan perfecto de Dios. Y lo voy a repetir. Debo de esperar alegremente la manifestación del plan perfecto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cada día debo vivir con la consigna de que aquel de quien se trata todo me ama. Debo vivir bajo la consigna de que yo confío en Él y que lo que Él está haciendo es bueno porque Dios es un Dios bueno y todo lo que hace nos habla de su propia esencia, de su propia sustancia. Él es un Dios bueno y todo lo que hace a mi alrededor me invita a confiar en ese Dios que es bueno y que sabe que es lo mejor para mi vida, así yo no lo entienda. Ante eso me toca tener mucha paciencia.
Que el Señor me ayude a poder explicar esto, mis amados hermanos, porque no está fácil. Todo se trata de Él. Todo es para Él. Yo mientras tanto confío. Yo mientras tanto confío. Yo mientras tanto descanso. Y le digo, Señor, así como los discípulos cuando estaban en la barca, que tú te acostaste a dormir, y que muchas veces parece que eso es lo que sucede en mi vida. Yo estoy aquí en la barca, las olas y el viento hacen lo que quieren con la pobre barquita, y mientras yo muero en desesperación, ¿qué hace el Señor? El Señor se echa a dormir. Y todavía los discípulos dicen, Señor, no te preocupas por nosotros. Es que no se trata de ti. Nunca se trata de ti. Aprende a hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué estaba haciendo el Señor mientras la tormenta hacía lo que quería hacer? Descansando y durmiendo. ¿Qué tenían que haber hecho los discípulos? ¿Qué tenían que haber hecho los discípulos? Ay, hermano, pero ¿quién puede dormir ahí? ¿Qué tenían que haber hecho los discípulos? El Señor, hágase para allá, que yo voy al lado tuyo. Si nos ahogamos todos. Yo voy a acomodarme ahí. Pero, présteme el hombro. Oye, ahí vamos. Ya nos acomodamos. Pero el ser humano normalmente lo que hace, ¿qué es? Desesperarse. Y esta palabra es contraria a la paciencia y al sometimiento de la voluntad del Señor. El fin de todo es la paciencia. El creyente como tal. Según lo que nos dice el discurso del capítulo 1 de Colosenses, ahora sí vamos a ver desde el 9 hasta el 11, ya nos brincamos esto para que era el 15 al 17, pero un poquito más atrás, capítulo 1, versículos del 9 al 11, el fin de todo lo que sucede en mi vida es para que usted y yo tengamos paciencia. Santiago en su discurso, no lo tenemos que buscar, ya le dije, que Pablo me va a ayudar con eso. Santiago en su discurso decía, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando el cristiano, según esta afirmación, es perfecto y cabal sin que le falte nada, cuando tiene paciencia, no la paciencia de las largas filas, no la paciencia de que no me llaman, no la paciencia de estar sentado 2-3 horas, no, esa paciencia no, es aquella del conocimiento de la voluntad de Dios y el sometimiento ante ella con agrado. Cuando llegamos a ese nivel, entonces usted y yo somos perfectos sin que nos falte cosa alguna. En pocas palabras, aunque usted no entienda lo que Dios está haciendo, deleítese en el Señor. Descanse en el Señor. ¿Sí? Vamos a Colosenses 1, 9 al 11. Dice la Escritura: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Tengo que parar aquí un poquitito. ¿Sabía usted que Pablo aún no conocía a los hermanos de Colosas? Se cree que Pablo no conocía a los hermanos personalmente por los cuales estaba escribiéndoles. Pero una cosa hacía: yo necesito, como dice Pablo, tener un plan bueno, a pesar de que no los conozco a todos, de que no puedo abarcarles a todos. Y eso es más o menos lo que hacemos la mayoría de pastores. No podemos estar presentes en la vida de todo el mundo ni tratar de apoyar a todos, y muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor ni cuenta nos damos. Pero ¿qué es lo que hacemos? Pedirle al Señor. Ahora Pablo dice: yo necesito pedirle al Señor algo, para que la gente en Colosas esté bien, que no falte nada, que queden pero perfectamente alineados. Y aquí viene la petición, y tome nota, vaya subrayando o anotando. ¿Qué es lo primero que pide? Ok, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Número 2, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es parte de la primera petición. Número 2, para que andéis como es digno de ¿quién? Agradándole en todo.
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahorita vamos a desligarlo, no se preocupen. ¿Qué más pido? Que sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y lo demás. ¿Cuál es el fin de todo lo que Él está pidiendo? El único para que me encuentro, ¿cuál es? Yo necesito que tengan todo este montón de cosas para ver si acaso tienen toda paciencia y longanimidad. La longanimidad es la largura de espíritu, es esa capacidad neumática de estirar, de ser flexible mi espíritu, mi carácter, sin que se rompa. Sin que se rompa. Vamos a tratar de partir aquí esto, a ver cómo nos queda. Número 1, ¿qué es lo que necesitamos tener? El fin es la paciencia, pero necesitamos para llegar a tener paciencia, número 1, conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo primero que necesitamos para tener paciencia? Aquí viene la receta. Conocimiento de su voluntad. ¿Por qué subrayo de su voluntad? ¿Por qué cree usted que subrayo de su voluntad? Piénselo un poquito, porque no por algo lo subrayé. Usted puede conocer desde niño, y aquí hay muchachos que están jóvenes, Cristo, Rivaldo, Andresito, que chicas que ya han sido maestras de escuela dominical. Aquí está Amy, está por ahí Sani, Manuela, que ya han sido maestros de escuela dominical. Y aquí vemos, hermanos, que ya tenemos varios kilometrajes avanzados. Ya estamos de cambio. Y puede ser que usted se sepa de memoria todas las historias bíblicas, desde el Génesis cronológicamente. En estos días entré en la clase de párvulos y tienen pegados todos los reyes que hubieron en el tiempo del reinado, en los 400 años de reinado que tuvieron en Jerusalén, en Israel. Del norte y del sur, todos los reyes, ahí están. Hay fotos de cada uno de ellos, aunque no lo creen. Yo no sé si se parecen o no, hay unos muy chiquiticos, otros muy grandes, pero ahí están. Ubicados cronológicamente. Usted se puede saber todo eso, y eso se llama conocimiento. Pero eso no es el conocimiento de su voluntad. Puede ser que usted se sepa todos los personajes en la Biblia. Yo los personajes son muy malos porque a mí todos los nombres se me enredan. Y muchas veces estoy predicando de alguien y al rato estoy hablando de otro, porque me enredé con el nombre. Usted no se preocupe. A Amanda le dije como 4 veces el nombre de ella, ¿verdad? Creo que el último fue que pegué. Usted puede conocer todos los personajes bíblicos y no necesariamente tenga conocimiento de su voluntad. Usted puede conocer todas las historias, todos los eventos, todos los lugares, ser un gran conocedor de la Escritura, y quizás no tengas el conocimiento de su voluntad. Existen secretos muy pequeños en la Biblia que terminan siendo más grandes que otros. Me encanta recalcar aquí el pasaje de Mateo 11, 29, 28 y 29. Cuando Jesús dice: ¿está alguno cansado y trabajado? Venga a mí que yo lo hago descansar. Hallaré descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pareciera que ahí hay un poquito más de secreto de cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que en saber cuántas piedras tenía en la mochila David cuando tumbó a Goliat. Si le preguntamos a Maduro, es al revés. Algunos sabrán por qué. El conocimiento de su voluntad. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Para conocer su voluntad, necesito esto para llegar a la paciencia. Número 2, ¿qué es lo segundo que Pablo ora para que usted y yo al fin tengamos paciencia? Número 2, andar como es digno. Andar como es digno. Y subrayo la palabra agradándole en todo. Ojo con esto.
no es únicamente conducta. Sí es muy importante la conducta. Sí es muy importante la conducta. Pero no es únicamente la conducta. Usted puede ser un muchachito o una muchachita muy obediente a sus padres. Y le dicen a usted antes de salir, tiene que dejarme ese cuarto ordenado, tiene que lavarme los platos, tiene que barrerme la casa y me la trapea. Y cuando viene el papá y la mamá, el cuarto está ordenado, la casa está barrida y trapeada y los platos lavados. Pero ¿cómo hizo esa chica en la casa eso? Una refunfuñadera y una peleadera y una cosa, y es que todo yo, y es que mis papás y mamás son desconsiderados, ¿verdad? Conmigo, ¿verdad? La actitud es la que agrada. La conducta es una consecuencia de lo que yo he aprendido. Pero ¿cómo lo voy a hacer? El Señor dice, yo quiero que ustedes anden como es digno, pero no quiero que sean cristianos que reprimen sus malos deseos, sino que amen el caminar en la voluntad de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Usted puede vivir sufriendo toda la vida porque no puede hacer lo que no le agrada a Dios. O puede deleitarse en el Señor y gozarse de la vida libre que Él le ha dado. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es un cristiano verdaderamente arrepentido o un cristiano reprimido. Son dos cosas muy diferentes. Mientras usted no se goce en la presencia del Señor y lo que Él te pide, puede ser que tengas buena conducta, pero no le estás agradando. Conocimiento de su voluntad y agradándole en todo. Llevando fruto, dice la tercera petición que presenta aquí el apóstol Pablo. Llevando fruto en toda buena obra. Una pregunta, mis amados hermanos. ¿Cómo usted y yo llevamos frutos? Pregunta, ¿cómo llevamos frutos? Es la respuesta más fácil que se le viene a la mente. Yo sé que usted tiene miedo de responder. Pero ¿cómo llevamos frutos? La lógica me indica que tengo que decir haciendo buenas obras, ¿cierto? Hago buenas obras para mostrar mis frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿Pablo está poniendo algo redundante o no? Él quiere que llevemos fruto en toda buena obra. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos haciendo buenas obras, pero no llevan fruto. Lo dije bien, ¿verdad? Los chicos pueden cantar muy bonito y ahorita yo lo dije. Toca magnífico. Pero puede ser que no lleve buena obra, no puede ser que no lleve fruto. Hacen buena obra, pero no llevan buen fruto. En pocas palabras, se ve muy bien, pero es vacío ante el Señor. Y pues recaemos en la actitud. Puede ser que hoy recojamos una canasta de víveres para llevarle a una familia que está pasando necesidad. Y cuando lleguemos a la casa, yo me llevo unos cuantos secuaces por aquí, me llevo a Adrián, me llevo a Crispín, me llevo a Eduardito, me llevo unos cuantos secuaces, me llevo a Richo. Vamos allí a la casa de la familia y cuando llegamos, aquí venimos a ayudarles en medio de esta necesidad que están pasando. Richo, toma foto, ven. Y toma mi foto aquí. Y yo con el cereal en la mano, tome la foto, ven. Y los niños, ahí, vengan los niños, tomen la galleta, sonrían. Y luego lo subimos a las redes sociales. ¿Qué estoy haciendo? Una buena obra. Porque esa gente igual se va a comer las galletas, igual se va a comer el cereal. Pero ¿lleva fruto o no lleva fruto? Al Señor no le llegó ni el humo. Ni el humo le llegó al Señor. Ahí no hubo nada. Eso fue una obra vacía que no llevó fruto. Ahora caemos a lo que estamos hablando. Él pide directamente que seamos fortalecidos con su poder. Y decía, la palabra poder tiene que ver sobre todo con cosas sobrenaturales. Ya resulta que es sobrenatural el hecho que nosotros podamos ser obedientes al Señor. Con toda potencia, con toda la potencia de su gloria. En este caso ya no para milagros asombrosos, sino para hacer su perfecta voluntad. Con un solo fin y un solo objetivo, que es para toda paciencia y longanimidad. Sometimiento voluntario y alegre ante los propósitos de Dios, amigo.
Quiero cerrar con este último punto, que es mucho más rápido. Y quiero hablar acerca de las iglesias del Apocalipsis. Apocalipsis 1:9, aquí está Juan hablando. Me encanta ver los detalles de algunas cosas. Apocalipsis 1:9 es la introducción antes de comenzar a dar el discurso a las iglesias. Y Juan, que conoció perfectamente al Señor, se le recostaba en el hombro, hablaba con él cara a cara. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe de las tribulaciones, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, y note esta frase, y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿En qué contexto significa la palabra paciencia? Que alguien lo explique. ¿De quién es la paciencia? ¿De Juan? ¿De Juan o de Jesús? Tenían una capacidad para entender la voluntad de Dios de una manera tan amplia, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que es paciente para con todos. Y la obra perfecta de Jesucristo es la manifestación de la voluntad de Dios. Mientras se hace la voluntad de Dios y el Evangelio corre alrededor del mundo, ellos escribían y compartían de la voluntad del Señor, manifestando la paciencia de Jesús. Yo no termino de entender estas cosas, pero son tan maravillosas. Entender que ese plan de Dios es tan perfecto, que es Él el que nos tiene paciencia a nosotros, mis amados hermanos. Y cada día me tiene bastante paciencia. Y si a mí me tienen bastante paciencia, yo pienso que ustedes también les tienen bastante paciencia. Hablando acerca de la paciencia, hay 3 iglesias que sobresalen acá. Y vamos a verlo rápidamente. Yo sé que no es mucho el tiempo que vamos a dedicar en esto, pero hay 3 iglesias aquí. Y la primera iglesia es la de Éfeso. Vayan al capítulo 2, versículos 2 y 3. La segunda iglesia es la iglesia de la tía Tira, ¿verdad? De Tira. Capítulo 2, versículo 19. Y la tercera iglesia es la iglesia de Filadelfia, del amor filius, una iglesia de mucho amor. Filadelfia 3:10. Alguien que me lea Apocalipsis 2 y 3, hablando acerca de la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Muy bien, ¿qué le estaba diciendo en este caso el Señor a la iglesia en Éfeso? Una iglesia literal que existió en Asia Menor. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a la iglesia? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Me encanta que dice abiertamente, ¿has probado a los que dicen ser apóstoles? No lo son. Mucho de lo que nosotros vivimos hoy en día. La iglesia en Éfeso logró entender el propósito del crecimiento espiritual y del ejercicio de la paciencia, y se lo recalca. Eran 7 iglesias. De las 7 iglesias, no sé cuántos días puedo yo, pero eran 7 iglesias. De las 7 iglesias, solamente a 3 se les recalca la paciencia. Vamos a la siguiente. Capítulo 2, versículo 19. Quiero leer, por favor. Yo conozco tus obras de amor y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Muy bien. Yo conozco tus obras, tu servicio, tu amor, y también conozco tu paciencia. La iglesia puede tener crecimiento en paciencia, y créanme que para el Señor es notable.
El Señor sabe cuando la iglesia está creciendo en cuanto al conocimiento de su voluntad y el sometimiento ante ella con agrado. ¿Y qué dice de la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:10? Al que me lo lea, por favor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Gracias. Este es un versículo muy, pero muy importante. Bueno, sé que todos los versículos son importantes, pero si usted analiza lo que está diciendo acá, es muy serio lo que está hablando. Le dice a la iglesia de Filadelfia, y es un mensaje obviamente universal. De hecho, es un mensaje universal porque al final de cada una de las escrituras hacia las iglesias dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Le está hablando la iglesia también hoy en día. Has guardado la palabra de mi paciencia. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar sobre una prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Lo dice en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Eso se llama la gran tribulación. Y hay una promesa hermosa para todos aquellos que guardan la paciencia de la palabra del Señor. Y es ser librados de esta prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Por qué digo que aparece en el capítulo 3? Porque a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19 se describen todos los eventos de la tribulación y la gran tribulación. A partir del capítulo 4 ya no se habla más de la iglesia en el libro de Apocalipsis. Todo lo contrario, en el capítulo 4 y 5 vemos a la iglesia como una escena celestial delante del trono de Dios. Y a partir del capítulo 19, cuando terminamos de hablar acerca de la tribulación, caemos al capítulo 20 para hablar acerca del milenio. Y nosotros reinaremos y seremos reyes y sacerdotes en esta época del milenio. A partir del capítulo 20 y 21 ya se nos habla directamente acerca del estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén, donde estaremos para siempre con el Señor. Y lastimosamente también se habla del lago de fuego, donde aquel que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y arderá en fuego y azufre por los siglos de los siglos, día y noche. Termino con esta frase. Es evidente que el llamado a la iglesia es el crecimiento, es el crecer, en el sometimiento, agrado y alegría de la voluntad de Dios. Mi amado hermano, usted no tiene que entender la voluntad de Dios todavía. Usted no tiene que decir: Señor, yo no sé, o yo sí sé por qué me está pasando esto. Usted no tiene por qué saberlo. Usted debe recibirlo con agrado, con humildad y con sometimiento a la voluntad de Dios. Decirle: Señor, tú me estás preparando para este momento y yo hoy clamo a ti y suplico tus fuerzas para seguir adelante. Yo no me voy a dejar vencer. Yo voy a estar agarrado en tu mano poderosa y voy a seguir adelante. Y yo creo en tus promesas. Yo creo en lo que tú puedes hacer. Yo creo en ese fortalecimiento de tu poder, en esa manifestación de tu gloria. Yo lo creo. Y me someto y confío en lo que tú estás haciendo para mi vida. Mientras tanto, descanso tranquilo, confiado en que sé que hay un Dios que me ama y que tiene control de mi vida, de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Porque ese es mi Señor. Mientras tanto, aprendo a tener paciencia. Acompáñenme en oración. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra.